Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de sus seguidores, y a nosotros también, con el corazón en un puño. ¿Se han dado cuenta de que nuestro querido Can Yaman parece haber desaparecido del mapa digital? Sí, así es, como si de un personaje de sus telenovelas se tratara. Su cuenta de Instagram, esa ventana que nos permitía asomarnos a su día a día, a sus proyectos, a sus viajes y, por qué no decirlo, a esa sonrisa que derrite corazones, ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con la cuenta de Instagram de Can Yaman? ¿Ha sido un adiós definitivo o solo un hasta luego? Quédate conmigo porque vamos a analizar todos los detalles, las posibles razones y lo que esto podría significar para el futuro de su presencia online. Y si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita, así te avisaremos cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora, vamos a meternos de lleno en este enigmático asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es una figura pública que genera muchísima atención, no solo por su talento actoral y su indiscutible carisma, sino también por su vida personal, que a menudo se convierte en tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Su cuenta de Instagram era, hasta hace muy poco, un canal directo de comunicación con sus fans. Compartía fotos de sus trabajos, avances de sus próximos proyectos, momentos de su entrenamiento, viajes e incluso, a veces, reflexiones personales. Era un espacio donde podía controlar la narrativa y conectar de una manera más íntima con su audiencia global. De repente, sin previo aviso, un día nos levantamos y ¡bam! La cuenta simplemente ya no estaba. Intentas buscarla, refrescas, vuelves a buscar, y nada. Un vacío digital donde antes había una actividad vibrante. Las reacciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de especulaciones, de preguntas y de una creciente preocupación entre sus seguidores. ¿Se trataba de un hackeo? ¿Una decisión personal? ¿Una estrategia de marketing? Las hipótesis eran infinitas y cada una aportaba un nuevo matiz a la incertidumbre. Empezamos a investigar, a revisar noticias, a buscar información en fuentes confiables, y lo que encontramos nos da algunas pistas, pero no una respuesta definitiva y clara. Una de las primeras teorías que surgieron fue la de un posible hackeo. Es algo lamentablemente común en el mundo de las celebridades, y si bien Can Yaman no había reportado problemas de seguridad previamente, nunca se puede descartar. Sin embargo, si fuera un hackeo, lo normal sería que la cuenta desapareciera temporalmente o que se publicaran contenidos extraños. La ausencia total de la cuenta, como si nunca hubiera existido, es algo que apunta más a una decisión tomada por el propio usuario. Un hackeo, si bien devastador, a menudo deja rastros o se manifiesta de maneras más evidentes, como publicaciones aleatorias o la alteración de información. La desaparición total y limpia de una cuenta de Instagram es un indicativo más fuerte de una acción deliberada por parte del propietario. Otra posibilidad que se barajó con fuerza es la de una decisión personal relacionada con el estrés o la presión mediática. Can Yaman vive bajo un escrutinio constante. Su fama ha crecido exponencialmente en los últimos años, y con ella, la cantidad de comentarios, juicios y especulaciones sobre su vida. Tomarse un respiro de las redes sociales, de esa constante exposición, podría ser una forma de proteger su bienestar mental y emocional. Desconectar de la vorágine digital, recuperar cierta privacidad, es algo que muchas personas, famosas o no, necesitan en algún momento. Imaginemos por un momento la presión de tener a millones de personas analizando cada una de tus publicaciones, cada uno de tus gestos. Es comprensible que alguien decida tomarse un descanso. Las plataformas digitales, si bien son herramientas poderosas para conectar, también pueden convertirse en un torbellino de negatividad y ansiedad. Es plausible que Can Yaman haya sentido la necesidad de alejarse para preservar su salud mental y recuperar un espacio personal libre de la constante mirada pública. También se ha especulado sobre la posibilidad de que sea una estrategia de marketing. A veces las celebridades desaparecen temporalmente de las redes para generar expectación antes de lanzar un nuevo proyecto o para dar un giro a su imagen. Una ausencia repentina genera curiosidad, hace que la gente hable y cuando la cuenta reaparece o se lanza algo nuevo, el impacto es mucho mayor. Es una táctica que se ha visto en otras ocasiones, y no sería de extrañar que Can Yaman, o su equipo de comunicación, estuvieran pensando en algo similar.
Estará planeando el lanzamiento de una nueva serie, una película, un proyecto sorpresa que requiera un impacto mediático máximo. La desaparición de su cuenta podría ser el preludio de algo grande. Esta teoría es especialmente atractiva dado el historial de campañas de expectativa que a menudo rodean a los lanzamientos de grandes producciones. Un silencio mediático calculado puede ser tan poderoso como un anuncio ruidoso. Hay quienes incluso sugieren que podría estar relacionado con su vida privada, quizás con su relación o con un cambio importante en su vida que prefiere mantener alejado del ojo público por ahora. Las redes sociales para muchas celebridades son también una vitrina de su vida personal, y a veces, la decisión de apartarse de ellas es un intento de proteger esa esfera más íntima. En un mundo donde cada detalle de la vida de las celebridades es diseccionado y comentado, mantener ciertos aspectos en privado se convierte en un acto de valentía y autoprotección. Si Can Yaman está atravesando un momento personal significativo, alejarse de la exposición pública puede ser la forma más sana de gestionarlo. Lo que sí es cierto es que hasta el momento de grabar este vídeo, la cuenta de Instagram de Can Yaman permanece inactiva. No ha habido comunicados oficiales por parte de su equipo que expliquen las razones de esta ausencia. Y esto precisamente es lo que alimenta aún más las especulaciones y la intriga. Los fans están en vilo, esperando alguna señal, alguna pista que aclare lo sucedido. La falta de información oficial deja un vacío que la imaginación de los seguidores se apresura a llenar, creando un torbellino de teorías, algunas más fundamentadas que otras. Hemos intentado buscar información en otras plataformas, en sus cuentas de Twitter o Facebook, si las tuviera activas de forma paralela, pero la desaparición de Instagram parece ser el punto clave. Muchas de las noticias que han circulado son, de hecho, sobre la propia desaparición de su Instagram, lo que demuestra el gran revuelo que ha causado. El impacto de la ausencia de una figura tan relevante en la plataforma más visual y de mayor alcance para las celebridades es innegable. Si pensamos en las implicaciones de esta ausencia, son varias. Por un lado, para sus fans, es una pérdida de conexión directa. Muchos seguidores utilizaban su Instagram para sentirse más cerca de él, para ver sus novedades, para interactuar. Ahora, esa vía se ha cerrado. Esto genera una sensación de desconexión, de haber perdido un punto de acceso directo a la vida y obra del artista. Para quienes lo siguen fielmente es como si una puerta se hubiera cerrado, dejándolos con la incertidumbre. Por otro lado, desde el punto de vista de su imagen pública, esta ausencia también genera debate y mantiene su nombre en boca de todos, aunque sea de una manera incierta. En cierto modo, la ausencia se convierte en una forma de presencia, al mantener la conversación activa. ¿Podría esto ser un cambio permanente en su estrategia de comunicación? Es difícil decirlo. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para las celebridades, pero también pueden ser una fuente de estrés y desgaste. Quizás Can Yaman está explorando otras formas de comunicarse con su audiencia, o simplemente ha decidido que necesita un tiempo para desconectar y recargar energías. La evolución de la presencia digital de las figuras públicas es un fenómeno constante. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Es posible que esté reevaluando su estrategia, buscando un equilibrio más saludable entre su vida profesional, personal y su interacción con el público digital. Lo importante y lo que debemos recordar siempre es que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias necesidades y sus propios procesos. Si bien nos encanta seguir sus pasos y estar al tanto de sus vidas, es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones. Si Can Yaman ha decidido tomarse un descanso de Instagram, por las razones que sean, es su derecho. La empatía y el respeto por la individualidad son cruciales, incluso cuando se trata de figuras que viven bajo los reflectores. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverá? ¿Cuándo? ¿Qué sucederá cuando reaparezca? ¿Será la misma cuenta o creará una nueva? Son interrogantes que por ahora, solo el tiempo y el propio Can Yaman podrán responder. Lo que sí podemos asegurar es que su figura sigue generando un interés enorme, y cualquier movimiento que haga, ya sea digital o en el mundo real, será seguido de cerca por millones de personas. Su impacto en la industria y en el público es demasiado grande como para pasar desapercibido por mucho tiempo. Mientras tanto, la incertidumbre alimenta nuestra curiosidad. Y es precisamente esta incertidumbre lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Las sorpresas, los giros inesperados, las incógnitas que nos mantienen pegados a la pantalla o a las noticias.
Este tipo de situaciones son el pan de cada día del entretenimiento y nos recuerdan que detrás de cada personaje público hay una historia en desarrollo. Así que, mis queridos seguidores, esta es la situación actual con la cuenta de Instagram de Can Yaman. Una desaparición misteriosa que ha desatado un sinfín de especulaciones y preguntas. Seguiremos atentos a cualquier novedad que surja, y por supuesto, les mantendremos informados de todo. Nuestra labor es investigar, analizar y compartir la información con ustedes, siempre con la mayor rigurosidad posible. Para concluir, hemos repasado las posibles razones detrás de la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman, desde el hackeo hasta decisiones personales o estrategias de marketing. Lo cierto es que por ahora, no hay una respuesta oficial, y la incertidumbre es total. La falta de un comunicado conciso deja la puerta abierta a todas estas posibilidades, y a muchas otras que aún no hemos considerado. Pero ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón detrás de esta misteriosa desaparición? ¿Piensan que volverá pronto? Dejen sus teorías y opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos estos temas. La comunidad de nuestro canal es uno de nuestros activos más valiosos, y sus aportaciones enriquecen enormemente el contenido. Y si este vídeo les ha resultado interesante y les ha mantenido al tanto de la situación, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un me gusta para apoyarnos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman o que les interese este tipo de noticias. La difusión es clave para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más misterios por desvelar. Gracias por acompañarnos.